Bueno, pues con esta música de fondo que le va el pelo a, bueno, pues los compañeros que tenemos por aquí. Gabón, Gabón, Gabón. Gabón, Gabón. Aquí estamos, aquí estamos. No Aquí nos hemos estamos, ¿no? ido. Bueno, pues tenemos aquí, a ver, a Nando. Tenemos a Nando, a Eso. Juana y a David. Hago yo, si me lo permites. Oh, pero, hombre, Lo que hago sí, así. claro que te lo permito. Tú Como ya sabes que esta sabíais, es tu casa. eso es. Como sabéis, yo antes era el anterior presidente del comité. Ujú. Tuve un accidente en el 2017 y bueno, después de eso pues me he quedado incapacitado, ando mal con la pierna, entonces Juanan, que es el compañero del sindicato, es el sustituto mío, por decirlo así, que ahora está llevando todo el conflicto. Ujú. Y David García, que está aquí con nosotros, es el actual presidente del comité. Del comité. Como te he comentado antes, yo creo que son los que ahora deben tener la voz en todo este conflicto que han iniciado y que, pues bueno, ya veremos dónde acaba, ¿no? Pero son los que mejor os pueden informar a vosotras y a la audiencia, a todos los vitorianos de cómo está la situación de Arregui. Venimos ahora de una de las manifestaciones que han convocado. A las 7 de la Y tarde bueno, habéis salido a la eso Plaza es. Bilbao. Entonces son ellos y yo creo que hay que darles la voz a ellos para que... Por eso queríamos Para que hacer nos esa digan. pequeña introducción de que a ti, Nando, la última vez que te hicimos una entrevista, estábamos todos súper contentos Sí. porque se había terminado lo que era el conflicto, entre comillas, comillas. todos los juicios que tuvisteis, todas las Sí, movilizaciones. llevamos todo a buen puerto, que es lo importante. Eso es nuestra sorpresa, claro, fue hace poco volver a leer que estáis casi casi en el mismo punto en el que En el que empezamos en en el el que 2012. empezamos. Yo tengo poca información porque, Mm. como os digo, ya no estoy en el comité, estoy como un trabajador más o una persona que sigue el conflicto un poquito más de cerca, pero son ellos los que igual pueden relatar desde un principio cómo ha ido esto. Ponernos en antecedentes. Sí, Ánimo. bueno, al final, bueno, de primeras agradecer a Nando el tiempo que estuvo con nosotros, bueno, que sigue estando, ¿no? Pero de otra manera, agradecerle toda su dedicación y trabajo que ofreció, que dedicó a Laminaciones Arregui y por recordar eso, lo que ha estado contando un poco, ¿no? Si bien desde en el año 2012 tuvimos el gran conflicto, por así denominarlo, realmente la estabilidad laboral, o sea, se acabó el conflicto, el comité de empresa y los y las trabajadoras decidieron hacer sacrificios por tener por acabar ese conflicto, pero la estabilidad laboral no se acabó nunca. Después del 2012 vino el 2014, bueno, en el 2013 hubo otro ERE temporal que también fue declarado nulo. En el 2014 hubo otro ERE temporal para las personas que todavía estaban trabajando en Laminaciones Arregui, antes de la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidas. También hubo otro ERE de extinción, esos también fueron declarados nulos, y así sucesivamente hasta el 2016, que sí que ahí fue cuando se decidió hacer sacrificios por lo que comentábamos antes, por el futuro y por mantener o por dejar atrás un poco el conflicto, pero ahora en el 2020 nos encontramos otra vez con que, pese a los sacrificios hechos, la empresa nos ha respondido y nos agradece con el anuncio de nuevos despidos. Claro, porque en aquella ocasión todos los seres, despidos y demás estaban enmarcados en la excusa dichosa que era la crisis aquella, que si las empresas, que no es cierto que no perdieran, sino que no ganaban lo que Eso. ganaban antes, Sí, y estaban un poco enmarcados. ¿En qué se enmarcan ahora? ahora vuelven a lo mismo, ¿no? Es un poco la misma. Al final, la empresa siempre sus actuaciones han ido dirigidas o han puesto el foco en lo que es la plantilla y 8 años después vemos que ese camino es el equivocado. Realmente lo que tienen que hacer son inversiones que garanticen el futuro de las plantas, porque como hemos comentado al final de la manifestación, tenemos un mal inmediato que es esos despidos, pero después tenemos otros males que es que no garantizan el futuro de las plantas en Araba, en las de Gasteiz y Urbina.
Realmente el grupo no acaba de apostar por laminaciones Arregui y eso es lo que nos está llevando a esta situación. Otra vez vuelven, como decía antes, otra vez vuelven a poner el foco en la plantilla, otra vez quieren buscar el ahorro en el personal cuando esas medidas han sido las equivocadas durante 8 años. Pueden darse contra una pared las veces que quieran, que van a seguir llegando a nada. Es que si utilizas el mismo camino, ese ya lo has andado antes, ¿no? Quiere decir que sabes dónde termina. Eso es. Por eso ahora ellos lo que no quieren es volver otra vez a los ERTES ni ERES temporales. Entonces, ellos lo que necesitan es que 9 personas abandonen esta empresa. Para ellos no son despidos, sino que serían reubicaciones en otras empresas del grupo. Sí, pero fíjate, ¿no? ¿A qué sitios? Sí, Al final son despidos encubiertos realmente. Exacto. Te obligan, ¿no? eso es exactamente. Lo que te van a obligar es, si no quieres esto, pues tienes esto. Entonces, pues bueno. Lo que está claro es que esta empresa, para que funcione, lo que tiene que hacer es empezar a meter dinero, traer trabajo y empezar otra vez pues como estábamos trabajando, que no vamos a llegar a los años 2006, 2007 que se trabajaba, está totalmente de acuerdo, pero una empresa que se sigue basando en hacer 2 productos que van basados en el tema de la construcción, de la manera que está, no tiene mucho sentido. De todas formas, yo antes ya Nando nos contaba, ¿no?, que las inversiones que hacían en la empresa no eran muy grandes, ¿no? Que las condiciones en las que trabajabais muchas veces eran de precariedad laboral en el sentido de malas condiciones, ¿no? Más que malas condiciones, bueno, sí, Que malas utilizabais condiciones. vagonetas muy antiguas, bueno, eso No, recuerdo yo. No es una empresa que se haya modernizado en una Sí, forma. eso es. Si no se ha actualizado en el tiempo, ¿no? Eso Por así es. decirlo. Se ha quedado, pues No se ha renovado. mucha maquinaria se queda antigua, se queda muy antigua. El Sí. tren de laminación, que lo han desmantelado estos años, que ya no existe, tenía ya 35 40 años. O sea, en 35 40 años, los primeros 20 años lo han amortizado de sobra, ¿no? El resto pues tenían que haber modernizado. La fábrica está... y yo creo que falta mucho por modernizar. Hay maquinaria actualizada y moderna que simplemente por la seguridad por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Yo sí como exigimos en su día, exigimos o pedimos a la empresa de que las grúas fueran de imanes, vas en una cabina, vas protegido y es así. Tenemos en una de las naves tenemos una grúa de ese que está instalada, ¿no? Que no es algo que me lo esté inventando yo, y los accidentes ahí son 0. El peligro que corre el trabajador es 0. O sea, puede haber algún accidente, pero es mínimo. Sí. En cambio, las otras naves es que se niegan en redondo a hacer una modernización Claro, como se tiene que hacer. No lo hacen ponen- porque eso tienen es. en vista otras cosas, ¿no? No sé por qué, no sé lo que tienen en vista al fin y al cabo. Son almacenes, trabajan con un material, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay un carro que pues es una patata que lleva 20 años allí, que justo puede 2 tubos, que la última vez se saltaba y te atrapaba contra... Eso recuerdo que nos contabas y bueno, yo es me quedaba que- impresionada. Sí, Incluso no, que es había que- una operaria o una persona que se había quedado sin piernas o... Sí. Sí, eso es que me quedó Los- grabado. Los tractores, Sí. eso fue al inicio de cuando entré yo en el comité, los tractores que teníamos eran de hace 50 años, o sea, es Sí. que no se veía, girabas a la derecha o a la izquierda y no veías el radio de acción de giro, ¿no? Entonces, Juana Mari, que un recuerdo desde aquí, era la asistenta social que teníamos en Arregui, la atropellaron, o sea, porque no se veía en el giro. Ya entonces ya decidieron empezar a modernizar, pero es que llegan a un accidente o a un accidente muy grave para intentar modernizar o hacer las cosas bien. Entonces, Hasta que no pasan es las lógico. cosas no solucionan los Eso es. problemas. Entonces una empresa de esta índole lleva 40 años atrás en mucha maquinaria, porque son 40 años que no ha modernizado, que no es que... O sea, al final le ha dado beneficios, porque esta empresa hasta 2010, 11 estuvo dando unos beneficios bastante... Y la empresa global en sí da beneficios, ¿no? Facturan... O sea, cuando empiezan a decir que factura el grupo Celsa, tal y cual, que es a la que pertenecemos ahora, están hablando de 5.000 millones de euros. Vamos, en pesetas se nos va de la calculadora, ¿no? Entonces están haciendo unas facturaciones que luego dicen que pierden dinero, no sé qué, pero bueno... Pues lo que decíamos antes, es que no ganan lo que ganaban. Eso es. Perder no pierden. pierden. Al final, el valor que pueden tener del cambio del producto, lo que venden fuera, bueno, y también salieron datos en su día de que el producto que venden fuera no lo han bajado de precio globalmente, en general. O sea, O sea, trabajo fluctúa. ellos, trabajo hay.
Si es que no es muchas veces tampoco el hecho de que dejen de ganar o no dejen de ganar, porque al final ellos hacen sus Son cuentas, empresarios. recurren a la ingeniería económica para adecuar sus cuentas a cada momento. En este momento me apetece tener beneficios, adecuo las cuentas y las hago de tal manera que me salgan beneficios. En este momento tengo que o quiero despedir gente. Cojo y hago mis cuentas de tal manera que salga negativo. O sea, que es que al final, simplemente con el impuesto de sociedades, creo que es, las empresas pueden guardar las pérdidas de años anteriores para descontar de ese impuesto de sociedades. Pues, quiero dejar de pagar ese impuesto durante X años, manipulo las cuentas anteriores para más adelante poder ahorrarme ese impuesto. Entonces, también al hilo de lo que decía antes Juanan, es eso, el tipo de producto que se está haciendo y que siguen fabricando es orientado a la construcción. Ya sabemos que desde a niveles anteriores al 2010 la construcción no va a volver, cambia de tipo de producto. De su propia boca ha salido el hecho de que comprando más materia prima o otro tipo de materia prima tendrían trabajo o tendrían más trabajo. Eso es lo que estamos reclamando. Que hagan una inversión para poder comprar esa materia prima, que es que al final no es una inversión, sino que estás comprando la materia prima. No es que hagas una inversión en una nueva máquina, no es que hagas inversión en una nueva instalación, o no es que hagas inversión en otra cosa, sino que lo único que estás haciendo es adquirir la materia con la que trabajas. Y eso aumentaría la producción sensiblemente, pues, no sé si decir el doble, pero bueno, si no es el doble, se acercaría al doble. Ya. Y eso daría trabajo no solo a las personas que estamos, sino a bastantes más personas. Claro, es que eso te iba a decir, yo, visto desde fuera, siendo alguien que no conoce ni el producto, ni cómo trabajáis, sí, no, cómo trabajáis y gente demás. que no conoce, es A mí me complicado. estás diciendo que quieren hacer un despido de 9 personas, que se supone que despedir a 9 personas va a salvar a toda una empresa que se quiere quedar anclada en el producto que vendía hace 50 años, que no va a invertir nada en mejorar eso, pues dentro de otros 2 años os vuelven a despedir a otros 9. Sí, Digo, visto así Volvemos desde a fuera. repetir lo mismo que en el 2012. ¿No? O sea, Sí. llevan más o menos la misma pauta. Y en el 2011, algo así, empezaron que había que producir más porque no éramos productivos. Producíamos 300.000 toneladas al año y teníamos que producir 350.000. Se produjeron 350.000 y no éramos productivos y pues Y lo amenazaron. guardaban en almacenes, me acuerdo que nos Sí, contabas. tenían almacenes fuera de Arregui, todo oculto, todo muy ilegal, todo con unas bases de seguridad cero patatero, totalmente oculto al comité. O sea, encima si denunciabas eras el malo. Claro. Porque siempre aquí simplemente denuncias faltas de seguridad, que no es más, que no estamos pidiendo que hagamos unas cosas o que hagan una empresa nueva, como dicen ellos. No, es que queréis una empresa nueva. No, si yo no quiero una empresa nueva. Claro, ¿qué os dicen? Lo que dicen es que la empresa ahora mismo no tiene suficiente trabajo para la gente que estamos. Pero sí que es verdad que lo que muchas veces lo hemos repetido, en el 2012 estábamos 378 trabajadores y ahora mismo en plantilla estamos 102. Jolín. O sea, ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino. Entonces, y los números que nosotros manejamos es... Un 50% casi de la plantilla, ¿eh? Los números que más nosotros de un manejamos... 50%. Más, sí, igual más, ¿no? 33% prácticamente. 33, Los menos. números que manejamos Estamos un poco nosotros- espesas hoy. Los números que manejamos nosotros como comité es que no sobra nadie para poder poner en marcha todas las máquinas que realmente tenemos en la fábrica. Porque sobre el papel, con una persona mueves toda la fábrica. Pero claro, luego cuando estás en planta, pues es lo que pasa. La sección, por ejemplo, en la que estoy yo, estamos 8 trabajadores por turno. Y sin embargo, en el momento que fallan 2 personas, tienen que tirar por una línea. La producción esa ya no es la misma que tirar por las 2 líneas. Sí, lo que habla Juan de tirar por una línea o tirar por 2 líneas significa con los mismos gastos fijos en cuanto a electricidad, gas y, bueno, exceptuando el personal, es hacer la mitad de la producción. Entonces, realmente así como se va a conseguir ser productivos si por una persona que falta estás tirando la mitad del Y lo que implica, digo yo, más estrés, más accidentes laborales. Claro. Todas. Eso Porque lo de invertir en UPIs ya ni lo nombro, ¿no? toda esta situación que nos lleva, al final, de lo que no se suele hablar mucho es de los riesgos psicosociales. Esta incertidumbre en la que estamos viviendo, a lo que nos lleva es a la falta de atención en el trabajo. No se trabaja en una oficina, sin desmerecer los trabajos No, pero es diferente. de oficinas.
Al final estás trabajando con maquinaria y con Muchos elementos, pesos. con elementos Maquinaria peligrosos. pesada y- Vemos lo que le ha pasado a Nando. Hace 2 meses tenemos otro compañero y compañero del sindicato de Nando y de Juanan que está ingresado desde hace 2 meses por la quemadura en un pie. Mandarle también un saludo desde Jolín. aquí. Y también hace tampoco mucho otro compañero de nuestro sindicato también está por otra incapacidad por un hombro, otro compañero incapacidad por rotura de las 2 muñecas. ¿Qué sindicatos estáis aquí, perdón? El AILAB. El ILAF. Vale. Las elecciones fueron el año pasado, el año pasado, y bueno, al decrecer, al haber menos trabajadores, pues según marca la ley, pues hay menos delegados, representantes. eso es. Entonces hay 8 delegados entre las 2 plantas, 4 tiene el AF, 2 ELA, 1 SK y 1 UGT. Entonces, pues bueno, al final es lo que nos va llevando. Pero bueno, el siempre día a día, os habéis representado por esa unión, ¿no? Entre lo que es el comité. Dentro de la los... mayoría sindical, La sí. mayoría sindical sí. Quitando pues la traición de UGT y comisiones Se venden. obreras, Pero ya lo has que dicho tú, existía. que- No, es que fue una traición. En el 2012 eran 9 delegados de 18. Tenían una mayoría. La mayoría. Una mayoría simple, pero tenían una mayoría. Y no fueron capaces de afrontar la lucha por los trabajadores. No fueron, a pesar de que más del 90% de los trabajadores dijeron que sí a la huelga y continuarla, ellos dimitieron en bandada, entraron a trabajar y... Más de bueno, lo mismo. Eso es que de esas siglas es muy, vamos, a que es, nosotras no nos es saquéis habitual porque podemos. escuchar eso. O sea, que a mí no me sorprende nada. Yo es lo que hay, ¿no? Al final, pues bueno, muchas veces el trabajador que está representando a los trabajadores muchas veces está apoyado por unas siglas que muchas veces no tienen que ver con el trabajador, ¿no? O sea, simplemente pues puede haber un trabajador que se moje mucho y sea de UGT, porque conozco a unos cuantos que se mojan mucho y son de UGT y no pasa nada, pero particularmente en Arregui, la trayectoria que ha tenido con ese sindicato, etcétera, etcétera, pues no es que dejen mucho que desear, sino que simplemente vendieron a los trabajadores, los volverán a vender, porque los volverán a vender si pueden, o sea, Este lo caso tengo ya muy no claro. No tienen capacidad. No. Bueno, no tienen mucha capacidad, pero Bueno, bueno, no le tientes. Yo siempre he dicho hará lo posible. que Lo que está claro la es... cabra tira al monte. Yo desde que tengo relación con vosotros, bueno, con Nando teníamos, vamos, que no hay quien pueda con vosotros, ahora que sois súper peleones y que estoy segurísima que vais a conseguir muchas cosas. Eso lo tengo claro. Sí, bueno, se ha quedado buena gente en el comité. Yo creo que al final, haciendo las cosas un poco más, un poco menos, lo seguirán haciendo y lo seguirán haciendo igual de bien. Todos tienen experiencia, todos han pasado por, bueno, quitando a alguno que han podido entrar nuevo o así, pero todos han entrado o han tenido experiencias de antes. La mayoría, como Juana, no así, salió del comité por otras causas, ¿no? Que no vienen al caso. Pero Entonces, bueno, sus yo creo que tienen circunstancias eso, cada uno. ya saben con qué pelean y luego, pues bueno, tienen enfrente, yo creo que se lo pone muy fácil porque tenemos al de Cuatro Casas ahí, al abogado ese que, pues bueno, sin más. No vamos a decir mucho de él porque no le vamos a dar propaganda, pero si no lo conocían un poco a fondo, pues ahora lo van a conocer bien, ¿no? Entonces, pues... Bueno, lo importante al final también es que en el comité estamos personas que tenemos ganas. Ganas de pelear. Eso es, a eso me refiero, que son ganas de pelear y ganas de llevarle las cosas adelante, que es lo importante. Al final lo que quieres es que funcione todo, ¿entiendes? Tanto para la empresa como para los trabajadores. Claro. Hombre, si la empresa va bien, el trabajador todas, está todas, bien. de todas, Vamos, todas. eso es- Pero bueno, están enrocados en su historia y... ¿Y en qué momento estáis ahora con lo que es la representación empresarial? Vamos, lo que es con los que os sentáis todos los días a pelear y a ver, ¿Qué ofrecen? ¿Qué dicen? ofrecer poco. Realmente Pero bueno. empezamos una mediación con el gobierno vasco. Bueno, Juan, Sí. explícalo. En el gobierno vasco nos reunimos con ellos el 27 de diciembre. La empresa llevó su propuesta. Casi los inocentes, ¿eh? No sé yo Sí, cómo bueno. era. Solemos Lo que tener pasa es que inocentes nosotros de detrás. inocentes tenemos poco, Poco. ¿sabes? Sí, pero Entonces, lo como ya intentan, lo sabemos. intentan, yo Sí, creo que lo pero bueno, intentan, sí. como ya saben cómo somos. El percal. Y llevaron su propuesta, que en un principio iban a ser un número de trabajadores y resulta que luego cuando nos volvimos otra vez a reunir con el gobierno vasco ya ese número había crecido. O sea, medían con el metro de goma, digo yo. Se les llevó una propuesta. De la propuesta que presentaba el comité no quisieron saber nada porque ellos se enrocaban en que tenía que salir gente y tenía que salir gente.
y que las opciones que daban pues eran diferentes empresas del grupo. Una de ellas, por ejemplo, era lo que acaban de montar ahora, que es una chatarrera que han montado aquí en Vitoria, y otra chatarrera que ya tenían o que han adquirido en Erandio, a las cuales ofrecían que la gente se apuntaría. Hubo 2 personas que se apuntaron y resulta que esas 2 personas no fueron elegidas para marcharse a Erandio. Lo cual... Eran 2 oportunidades que tenían de personas que voluntariamente querían desarrollar su actividad en otro sitio, lo que hubiera supuesto 2 despidos menos y aún así... ¿Tú quieres ir? Pues no vas. Eso es prácticamente... Sí, así lo ha resumido así fue. en 2 palabras. Así fue. Entonces ahí sí que la inspectora se quedó un poco como... Joder, pues si ha habido gente que se ha apuntado, como es que no le dé la posibilidad. Bueno. Llegó un momento en el que hubo un receso, nos quedamos nosotros con la inspectora, le explicamos nuestra situación, la inspectora lo entendió, luego llamó a la empresa, habló con la empresa y al final se quedó todo en que no había ninguna negociación. El tema estaba también en el artículo 52D, que era lo de las bajas continuadas, pues que ya tenían 3... Bueno, tenían 3... Sí, ayer, antes de ayer, el gobierno lo quitó. Sí, Tenían 3 personas. Pero buscarán otra cosa, ¿eh? Reunían los requisitos para poder echarla. No os hagáis ilusiones. No, ninguna. Que de hecho en noviembre echaron a una por ese artículo, un encargado. Que te echen un encargado, pues bueno. Bueno, hay gente que no mira tampoco. Sí, pero bueno. Si vas a echar, si eres afín a tus propósitos, hay que vas. No, Y pero salimos de aquella... Yo creo que eso es como hicieron la otra vez. Al final es pegar como un pisotón, decir, voy a hacer esto, pum, pegan el latigazo, pillan a un cabeza de turco. Es un aviso a navegantes. Porque la otra vez... Hombre, si echaron Eso un es. encargado Sí que es los verdad, demás que... sí que es verdad que en el tiempo de que echaron a este encargado, la gente, pues claro, ha habido mucha gente que incluso ha ido a trabajar estando enferma. ¿Por qué? Por la situación. Hombre, claro. Si no te quedas Por la en la calle, inquietud. Claro. Entonces, salimos de aquella reunión y la del gobierno vasco ya nos dijo pues que su trabajo ahí había acabado y que ahora mismo pues quedaba... No trabajo por llamarle algo, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros podríamos llegar a un acuerdo con la empresa. Su función, ¿no? En vez de trabajo, su función. Eso es. Tuvimos, desde el comité, volvimos a instar a la empresa una reunión y les vamos a llevar una propuesta. Una propuesta que yo creo que hubiese sido aceptable. Sí, al final la propuesta recogía un poco el ahorro en cuanto a personal que quería conseguir la empresa o que la empresa dice que necesita, y lo que también recoge son bajas motivadas por la voluntariedad. Movilidades con ciertas condiciones, bajas incentivadas, excedencias y demás. Sí, un abanico para que puedan elegir. Sí, pero basadas en la voluntariedad. Y aún así, sin que esas bajas se dieran, la propuesta que presentó el comité de empresa, lo que digo, recogía ese ahorro en cuanto a personal que la empresa dice que necesita. Lo que pasa que luego también, claro, lo que también se pide es, para que esta empresa funcione, es que tiene que haber un poco de organización y de gestión dentro de la propia empresa. Si no, volvemos otra vez a que es estúpido seguir los mismos... Pues eso es lo que yo os decía, ¿no? Si dentro de 2 años vamos a estar en la misma situación porque no se ha arreglado el motivo por el que habéis llegado aquí... Si algo va mal y no cambias absolutamente pues nada, vuelves a... o seguirá yendo mal o irá peor. Esto es como la película del Día de la Marmota. Ay, que sí... Te levantas de la cama y vuelves otra vez a revivir lo mismo. Sí, la verdad que poco ha durado, la movida. O sea, que poco ha durado la alegría. Sí, poco dura en la casa del pobre, como la dicen, ¿no? La verdad es que, a ver, la gente ha apostado por esta empresa apostando su paro, porque al final ha apostado su paro para que ahora pues te lo vuelvan a pagar de esta manera. Cógete los bártulos y márchate. Bueno, hay que pensarse muy mucho el tema de marcharse. Tienes que estar muy... no sé, vamos a decirlo, hasta arriba para decir, oye, mira, que me marcho. Les metisteis un gol importante. Me acuerdo yo que ganasteis hasta las cestas de Navidad que nos las dieron. Me acuerdo yo de todas esas. Sí, de aquella cesta. Sí, me acuerdo yo de todo eso. Sí. Entonces ya sabéis que Roma no perdona a los traidores. No, pero bueno. Que los partidos no se ganan cuando se juega el partido, sino se ganan en los entrenamientos. Está claro. Entonces, al final... nosotros íbamos con nuestras cartas enseñándolas y nos dieron la razón.
sin más. Está claro, sí. Lo que está claro es que al final lo que les permite la ley, dentro del estatuto por el que nos regimos, es seguir intentándolo y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Es decir, en el 2012 fueron despedidas una serie de trabajadoras. Volvimos a 2014 y fueron de esa parte de trabajadoras que fueron despedidas, fueron un conjunto de esos. Otra vez fueron a ser declarados nulos. Volvemos a 2016 y otra vez lo intentaron. Ahora volvemos a 2020 y otra vez lo vuelven a intentar. Es un poco eso, la reincidencia que no viene castigada por ningún lado. Y eso es lo que decía antes, lo que les permite la ley de volver a recurrir a lo mismo. Y al final sabemos, no es que sepamos, sino que podemos suponer hacia quién va a ir dirigida esta medida. Pues al final hacia los y las de siempre. Pero eso es, ellos pueden intentarlo y en ningún momento reciben ningún tipo de sanción ni ningún tipo de... no coge ningún tipo de mando la dirección por otras manos o por unas manos públicas o por otros organismos y por lo tanto siguen haciendo lo que les dé la gana hasta que consiguen pues, lo que tenemos. Además es eso, que fue declarado por vulneración de derechos fundamentales, que es un delito bastante gordo, ¿no? Te pillan a ti y te meten, vamos, la del pulpo. A ellos no les ha pasado absolutamente nada, o sea, ha habido multa, no creo que haya sido muy cuantiosa porque no han llorado por ella, o sea que... Y ninguno ha acabado en la cárcel de todos aquellos que idearon pues aquella vulneración del derecho a huelga y de la libertad sindical, que tenía que estar castigada, no muy castigadísima, ¿no? Porque es nuestra, o es su constitución, ¿no? Lo que dicen ellos. Entonces, suya. cuando quieren la respetan y cuando no, la pisotean. Y eso no puede funcionar así. Si hubiera habido un castigo ejemplar, como lo tenía que haber habido con Celsa y con Coca-Cola, porque Coca-Cola fue la siguiente empresa que siguió los pasos de Arregui, otro gallo hubiera cantado, no lo hubiera intentado. Coca-Cola lo sigue intentando. Coca-Cola, yo creo que leí ayer o antes de ayer que quiere declarar o quiere 7 años de cárcel para esos trabajadores que fueron a protestar porque les han hecho, que han vulnerado sus derechos fundamentales y la justicia les ampara a las empresas a hacer todo lo que quieren, aunque tengan la ley y lo hagan mal. Les ampara la ley en eso y a los trabajadores, pues nosotros nos vimos en infinidad de juicios y conflictos que no tenían nada que ver con la lucha que teníamos de defender nuestros puestos de trabajo, y a la empresa, vamos, le pasaban todas. David fue despedido, yo fui despedido, o sea, fue algo... muy acuerdo que se ha visto punzante, los ¿no? Muy días en el punzante. juzgado, ¿no? Además en Bilbo y así. Claro, Sí, Nos fue acordamos continuo. Muy el acoso, punzante, ¿no? Han perdido todo, perdieron todo. A mí me llevaron hasta el Supremo lo perdieron también. Entonces, pues bueno, intenta hacer la vida imposible para llevar sus planes a cabo. Pero Nando, es lo que son hacen, ¿no? planes que arruinan Alargar la en el empresa. tiempo para que el trabajador se vaya cansando y Sí, vaya, eso sí. Claro. Lo que se hacen vaya es desgastar. desgastando. Ujú. Sí, son las guerras también del siglo XXI, que oímos a la polla por detrás. Ese tipo de desgaste, ya no vamos tanto a guerras bélicas que también se dan, pero en menor medida, sino que vamos a ese tipo de desgaste por las grandes potencias de continuar cansando y cansando y cansando hasta que al final, en muchas ocasiones, acaban agotando a la persona. Ujú. ¿Qué calendario de movilizaciones Eso vais a es. seguir ahí, ves? Sí. Claro, en principio la semana que viene ya... Porque claro, estamos hablando que la última reunión la tuvisteis el 27 de diciembre. Sí, pero bueno... Sí, luego bueno, después de esa reunión tuvimos otra la semana pasada, ¿no? Una vez después acabado el periodo de mediación del gobierno vasco y una vez que las dos partes habíamos levantado las cartas sobre la mesa, pues, desde el comité de empresa, por hacer un ejercicio de responsabilidad, volvemos es lo que te he contado antes. volvimos a insistir a entregar y entregar una nueva propuesta, siempre pidiendo a la empresa el compromiso de que no se dieran despidos o traslados forzosos. En esa reunión la empresa no quiso ni saber de la propuesta, es decir, volvieron a lo mismo, a recurrir a la necesidad la necesidad para ellos, vaya, de despedir a 9 personas y dar la única alternativa de un traslado forzoso a Iparralde, a Bayona, sin opción de vuelta. Claro, hay que recordar también que Laminaciones Arregui... No se nos rompe nada. Dale. Laminaciones Arregui, después de 8 años sin nuevas contrataciones y sin evolución en el empleo, la media edad ronda los 50 años,
Por lo Pues tanto, la primera juventud, los hijos. es cierto, sí, pero hay, para el tipo de actividad y la, No te metas con la edad, que estamos muy sensibles. Con y ese la tema. idiosincrasia de las personas Sí, pero que es una plantilla ya con una edad que próxima. componemos Arregui, pues entraña algunas dificultades el desplazarte a una Eso ciudad es. en la que el idioma es o el idioma mayoritario es diferente. Y además, Hay pero otras- arraigo el familiar. arraigo y familiar, las claro. costumbres, etcétera. Entonces, por lo tanto, por eso comentábamos antes que los traslados que ofrece no son traslados, Son sino casi que son inasequibles, ¿no? despidos E encubiertos. inasumibles. A ver, es que 40 años haciéndote la vida aquí, tienes 40 años, familia, etcétera, etcétera, aunque el hijo tenga 8 o 18 años y de repente que tengas que cambiar toda tu vida porque la empresa tiene no sé, el antojo, la represalia de querer hundir la plantilla que ha tenido, la que en su día le sacaba las producciones récord y les sacaban. Pero estamos hablando de una Es la movilidad misma plantilla. forzosa, pero tú te tienes que buscar, supongo por las cosas que estás diciendo, tú te tienes que buscar la vida, te tienes que buscar casa. No hay aumento salarial, ¿no? Lo Hay único que ofrece... compensaciones. Pero ya te compensan. Semejante gasto y... Si son suficientes esas Y además suelen compensaciones ser por un tiempo, ¿no? Sí, o no. 2 años. Claro. Están limitadas en el tiempo, Están evidentemente. limitadas. Claro, o sea que no es ninguna golosina. No, ellos ya cuentan con que tú directamente, a ti te ofrezco ese traslado, tú te vas allí durante X. un año, pero luego ya te tienes que llevar a toda tu familia allí. A Bayona, y por ya ejemplo, decís, ¿no? establecer- Sí. A Bayona. A Bayona, bueno, yo me quedaría, pero también fíjate qué precio tienen los pisos. Te iba a decir en Fuenterrabía, pero No, fíjate, también. Es igual, aunque sea en Santander. Da Gente igual, que se da lo desplazó mismo. la Sí, otra sí. vez a Santander se ha tenido que buscar piso en Santander porque desde Bilbao a Santander, siendo el de Bilbao, ya es un problema ir y venir todos Claro. los días. Y hay, que tienen 70, 80 Sí, kilómetros, poquito. aunque tengan 100. Y es una autovía. Sí, pero Pues- decía, en Bayona, pues por el tema de, si Eso tienes es. críos, por el tema del Ujú. idioma, ¿no? Eso, a eso Hombre. vamos, porque al final, cierto es que como destino es idílico, es precioso, realmente. Sí, Ya, sí, para ir de sí, claro. vacaciones, Pero claro. eso es, pero igual no para Sí. de repente Para ir un cambiar tiempo. el tipo de vida Sí. de toda tu familia allí. Y ya no por uno mismo, sino porque ya no es que la propia persona tenga su arraigo en esta ciudad, sino que los que te rodean y las que te rodean también lo tienen. Es decir, Claro. Una es- empresa no puede decidir sobre tu vida personal. Eso es lo que te están obligando, ya no es que decían Lo sobre que tu quieren. vida personal, sino que las que están sobre los que están y las que están a tu No. alrededor. No deciden, pero sí que es verdad que en un momento dado incluso les ves como que... Te lo achacan, ¿no? Sí. Pero ¿cómo no te Pero vas a ¿cómo, ir? pero ¿cómo no te vas a marchar? Joder, Vete sí. tú y así Claro, eso, claro, vete pues, tú y luego ya te así, sigo. claro. Claro. Primero, márchate tú y cuando me Luego me cuentes cómo cuentas, te va, ¿no? luego me voy yo. Qué fuerte, me parece muy fuerte, Sí. la verdad. Sobre todo los directivos que vienen desde Barcelona o así, la impresión que dan o lo que tienen, es que es muy fácil. Tú vas a una ciudad, vas allí, vienes, luego vas. Lo ven como muy sencillo, lo ven muy práctico para ellos, porque ellos van, tienen los gastos pagados, duermen en el hotel, viven de bolsillo puta lleno. madre, el bolsillo lleno, Mm. etcétera, etcétera, y tú vas a trabajar 8 horas. Que no tiene nada que ver con lo que hacen ellos, evidentemente. O sea, tú tienes el esfuerzo que tienes tú en 8 horas no lo tienen ellos ni en 24, vamos, ni acto de grifa. Sobre todo en la empresa en la que estamos trabajando, que es el metal. Es el metal, son temperaturas extremas, son... O sea, Sí, que es duro. es un Es, peligro es trabajar, constante, es o sea, trabajar. si Y no- hoy en día las parejas, las familias, la mayoría trabajan las Los dos. dos. Claro, entonces, ¿qué hace mi pareja? ¿No? Se queda en Gasteiz, No, se no, va, no puede ser, pierde sí. el trabajo. Claro. Pues Yo ahí creo lo que tienes es- que pensar, tienes que valorar. Yo creo Destrozan la agrupación es- familiar. Es está algo que la claro. ley les ha puesto en medio como vamos a despedir a gente, pero para que no se sientan despedidos vamos a decir que se vayan a otro sitio, Que no se ¿no? note, ¿no? Lo que dice David, es un despido encubierto. O sea, al final se llama, y lo que es una putada, ¿no? Porque es una putada. Te ves en una empresa que la mayoría llevamos desde el 2000 trabajando ahí, que por una decisión de los directivos y del jefe ha decidido hacer eso con la empresa. Ha decidido apostar que cuando ha habido años muy buenos se queden con el dinero y en vez de invertir. Lo que han invertido ha sido pues en hacer... Nando, no te preocupes, que esto ya sabéis, a todos los que nos estáis oyendo, Sí, que sí. esto es como estar en casa. Tenemos aquí a los peques. A Bayona te quieren mandar. No, va a ser que no. Fíjate. No, déjate de tonterías. Por lo menos con el euskera ellos andarían mejor que vosotros. Seguramente. Seguramente. Sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, al final es eso, que son decisiones que toman las empresas. Ya en el 2012 en Euskadi jodieron la productividad, que era una de las mejores de Europa.
entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, el estudio que estuve haciendo, lo que hicieron fue fastidiar y rebajar los salarios a los trabajadores. Pues vaya, pues, o sea, están cubriéndose de gloria ellos mismos, ¿no? Si creen los empresarios, no sé si alguno escuchará o no escuchará, Oye, que sí, tomando les llega. que tomando esas medidas que están tomando de pues aplicar unas leyes que son totalmente nocivas, que son contrarias y volvemos a lo mismo, anticonstitucionales, ¿no? Porque la ley normalmente, o yo tengo entendido, o la Constitución dice que tienen que proteger a la parte más débil, y aquí la parte más débil la han desprotegido más todavía. Tenemos unos gobiernos, y me da más o menos igual quien entre, que lo único que hacen es limar un poco pues esas perezas que hacen daño a los votos, como hace la aspereza de que, joder, estoy de baja, y nosotros hemos hecho cálculos, 10 días en 2 meses y te vas a la calle. 10 días, o sea, 2 gripes. Ya si te entra esta famosa de pandemia... Una gripe y una cagalera. Eso es, la pandemia... Pues deja que viene el coronavirus. Eso, ya. te viene el coronavirus, No pues ya nombres simplemente, a ¿no? la bicha. O sea, ya directamente. O, pues no sé, o tu hijo tiene... O sea, es que tiene delito, lo que están haciendo tiene delito desde el 2012 y ningún gobierno lo ha corregido. O sea, el Cantrao lo puso, el otro lo ha mantenido y el que llega ahora, pues bueno, le ha pasado un poquito la lima, como vamos a quitar esto que socialmente es muy perjudicial, ¿no? ¿Por qué no habían tomado la medida hasta ahora? Pues se pensaba que se iban a quedar con los buenos trabajadores. Claro, cuando han visto que no funcionaba con los buenos trabajadores, que las cosas no funcionan, tienen que tomar de otras medidas. Pues no sé, yo creo que siguen equivocados en la idea de lo que tienen que hacer. Que sí, los proyectos y todo lo aguanta el papel, es maravilloso, es muy bonito. Yo tengo proyectos de 300, 400 folios y me los he tragado y sí, parece que te venden una panacea, va a quedar, Arregui va a quedar muy bonito, va a quedar de maravilla. Pero a la hora de la verdad pasa el tiempo y no han hecho absolutamente nada. Mira, Nando, es como cuando alguien quiere vender un piso y en vez de decirte, pues tiene esto, dice, pues es muy luminoso y tiene buenas vistas. Sí, O sea, es el que va por a dentro la pared no de la has cartera. arreglado nada, solo vendes lo de fuera, lo que no se ve. Muy buena Eso es. distribución. Eso es. Entonces, Arregui ha tenido, y tenía en su día, en el 2011, en el 2010, era una de las punteras de la fabricación de tubo estructural, o sea, y era así. Ha habido otros tubos que casi pues parecía que iban a ser el futuro y no han funcionado, de plástico, en su día iban a parar el galvanizado, luego no lo pararon, pues cosas de esas, y lo ha tenido en las manos y lo ha dejado perder simplemente por la pataleta de querer pues reducir una plantilla. Yo creo que, pues no sé, igual pensaban que si nos quitábamos a los antiguos era mejor, o los más viejos, las antigüedades, o sea, pero es que al final tienes que incentivar también al trabajador. El trabajador va a trabajar por dinero, o sea, ningún trabajador... Pues bueno, el que se piense que va a trabajar y va a levantar la empresa él solo, vamos, o lleva un gato muy grande, estos que levantan 800.000 toneladas, o está haciendo mucho el tonto. O sea, va a trabajar por un salario. Mi padre decía mucho, nadie es indispensable, ¿no? Eso En es. ningún sitio. O sea, mira, el ejemplo lo tienes. Yo, por desgracia, he tenido un accidente. Por suerte mantengo la pierna, ¿no? Porque podía haber perdido la pierna y la tengo, gracias a Dios. Ha pasado otros compañeros y el comité sigue funcionando, las cosas se siguen haciendo. Eso y lo hemos visto. La manifestación ha llamado a los trabajadores de Arregui. Hemos visto que ha habido trabajadores de Arregui que estaban en el 2012 y ahora están jubilados, han estado ahí, nos han estado apoyando, he estado yo apoyando, y pues en aquel 2012 estaba a mi derecha, está mi sobrino, que ahora tiene 13 años, y en aquel entonces tenía 7, 8 años, y estaba, hoy también ha estado, ¿no? Su padre, pues por circunstancias de la vida, dejó de trabajar en Arregui, porque decidió irse a otra empresa, ¿no? Que es uno de esos 375 trabajadores que decidió marcharse. Pues bueno, está trabajando, pero en otra empresa, pero su hijo sigue aquí, ¿no? Y ahora mismo, pues mi hija, que la tengo aquí encima mío, pues ha estado en su mayor o menor medida, al final nos afecta a todos, afecta a una ciudad. Son familias, ¿no? Eso es. Y la ciudad la ha tenido Ya que se notar. entiende. Antes éramos 300 o éramos 400 trabajadores, 375, que teníamos un salario y teníamos unas condiciones reguladas. Normales. Ahora, Laminaciones Arregui no tiene convenio de los trabajadores, lo tiene caducado desde el año 2009. Y respetan ese convenio porque lo llevamos al juzgado, lo ganamos y lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y allí, pues eso, como hacen mal las cosas, pues
una de las cosas que hicieron mal es que se pasó la prescripción del recurso y lo perdieron. O sea, pero una cosa muy tonta. O sea, y es que no cabe en la cabeza que estés persiguiendo un convenio para destruirlo o destrozarlo de esta manera las condiciones laborales de los trabajadores, que no es más que regular el tiempo que tengo que estar en el trabajo, mis condiciones, los derechos que tengo, los descansos, etcétera, etcétera. Porque si no existe eso, simplemente, pues bueno, aparecerá un día que iremos a las puertas de la fábrica, no solo de Arregui, y dirán: tú hoy tienes trabajo allí, si te gusta, y si protestas a tu casa, el otro tendrá. O sea, volvemos otra vez a los años 50 o 40. Sí, que salían ahí con la furgoneta a la plaza del pueblo, tú a trabajar y los demás. Sí. Bueno, entonces, la siguiente movilización que tenéis... Sí, ¿no? Se ha ido un poco el tema. No, aquí estamos acostumbrados ya, porque vais a venir más veces. ¿Vais a tomar la Plaza de Bilbao todos los jueves? ¿Vais Nosotros a nos vamos hacer con como los toros de hacíais Úbeda. o no? En principio llevamos desde el 6 de febrero, bueno, después del primer día de movilización, por así decirlo, declarado fue el que había también motivos, o había motivos más que suficientes, fue el día de la huelga general convocada aquí en Euskal Herria. Sí. Ahí sí que hubo ya un seguimiento muy amplio y a partir de ahí lo que comenzamos fue una serie de paros parciales. Estamos cambiando el formato, o 2 horas 2 días a la semana o 1 hora todos los días a la semana, en función de lo que vamos viendo y según se van sucediendo los hechos. Bueno, hoy en concreto sí que hemos tenido 2 movilizaciones concretas. A la mañana hemos estado frente de la puerta del Gobierno Vasco. Y hemos aprovechado para registrar una solicitud de reunión al Departamento de Industria. Lo que se le pide a ese departamento es un posicionamiento claro en favor del empleo y en favor del futuro de Laminaciones Arregui, y por otro lado el analizar la situación y buscar soluciones conjuntas a la situación que estamos viviendo. Luego a la tarde hemos tenido la manifestación desde la Plaza Bilbao, y para la semana que viene lo que se ha propuesto a la plantilla es seguir con estos paros, porque no ha cambiado la situación y bueno, de momento las votaciones que hemos llevado hasta el momento siguen manteniendo un apoyo amplio. Entonces, las movilizaciones irán encaminadas en el mismo sentido, ¿no? Recabar apoyos de las instituciones, o si no son apoyos, por lo menos que se posicione cada uno de qué lado está, y vamos a ir viendo también lo que comentábamos antes, en función de lo que vaya sucediendo, porque la incertidumbre, como comentábamos antes también, la incertidumbre en la que estamos puede cambiar las cosas, mucho para un lado, mucho para el otro, pues nos hace ir un poco a ir proponiendo cosas según las vamos viviendo. Pues desde aquí deciros que estos micrófonos son vuestros. Lo bueno es que hacéis las concentraciones los jueves, nosotras hacemos el programa los jueves, que os podemos esperar tranquilamente, ¿verdad, Izaskun? Sí, sí. Uh-huh. Y si queréis decir alguna cosita más, y si no, con cariño y amor. Nada, agradecer el cariño y el apoyo y la vía de comunicación que siempre nos habéis dado desde aquí, desde Alavedi, y poco más. Agradecer a las personas que han estado hoy en la manifestación, también a las personas que no estaban implicadas, darnos el apoyo y la solidaridad, y bueno, y nos seguiremos viendo en las calles. Exactamente. Y en Es los lo único. micrófonos. Yo creo que es lo único que nos queda, ¿no? Cuando Eso nos quiten es. las calles, entonces saber que lo vamos a hacer. Pero de momento, De momento son nuestras. sí. Y lo dicho, y los Sí. micrófonos de la telaraña que vais a tener siempre abiertos. Y bueno, si podemos ya iremos a apoyaros algún día. Pues Desde tendremos luego, que ¿eh? hacer el programa Desde luego un poco que más sí. tarde. Sí, si lo hacen los jueves, sí, desde Por luego. eso, por Nos eso. pilla justo... Ahí Siempre la nos ha muga. pillado ahí justo en medio del programa. Alguna Sí. vez hemos hecho alguna entrevista de calle, os hemos hecho, y bueno, pues ya se repetirá, si no. ¿También vas a apoyar? ¿En allá? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, pues con las nuevas juventudes. A ti te Vamos. robe, Uy, nuevas juventudes. a ti te Eso me ha robe. sonado Eso un fatal. poco... No me hagáis caso, por favor, que cuando uno trabaja de noche no sabe el Pues, cerebro. ¿no te Eso referías me ha al sonado- nombre comercial? Sí. Sí, Sí. exactamente. Con nuestro futuro, porque Con el es futuro. Hola, Naya. inmediato, que tenemos Y aquí a Yorich, Yorich con ¿verdad? 13 años, y luego el siguiente, pues bueno, Naya, que es mi peque, con 2 años y medio. Que vienen pegando fuerte. Ellos nos van a ayudar a Al despedir final, el programa. al final lo ven en casa. Pues Claro, salen luchadores desde pequeños. así es.
Bueno, pues lo dicho. Venga, pues- Nos despedimos hasta... Pues es que ricasco el por jueves que contar con viene. nosotras Gracias a vosotros, que de ricasco. nuevo, aquí en la telaraña. por llamarnos y por ofrecernos Hombre, ya sabéis. espacio, sobre todo a ellos. claro, Ondo, que pas participan. ondo pasa. Gutxi gazta, Gabón. guztioi. Guztioi. Agur. Agur.